Hola Periferia Sudaca y sobre todo Río Platense. Omar Beretta quien les habla. Hacemos Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo en su sexta temporada, ciclón de conversa y chamullo que no se detiene. Y hoy estamos directamente desde Montevideo con un querido amigo, el gran Rubén Campero, presente en este podcast desde la primerísima temporada. Hola Rubén, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Omar? Bueno, realmente un placer volvernos a encontrar, estar acá en Puto el que lee, y bueno, con muchas ganas de conversar. Y nosotros ni te contamos. Bueno, Rubén es famoso en ambas orillas del Río de la Plata, pero si estuviste en una misión a Marte y recién volviste, te contamos que Rubén es psicólogo, sexólogo y psicoterapeuta. Es docente, fundador del Instituto de Formación Sexológica Integral Sexur. Es autor de 3 libros, no uno, no dos, 3 libros sobre sexualidad y género. Es integrante del grupo académico interdisciplinario de Antrozoología Gaia y docente del curso Antrozoología de la Universidad de la República y también de la Universidad de Buenos Aires. Fue conductor del programa radial Historias de Piel sobre sexualidad y género entre 1997 y 2018 en Del Plata FM y en Metrópolis FM. Querido, sos sanador, investigador, ensayista y docente. Todo eso, a finales de 2019, hace casi cinco años, Rubén, grabamos en Montevideo una super charla que tuvimos sobre especismo y su relación con el sexismo, la homofobia, el colonialismo, el racismo, bueno, todas estas cuestiones que nos ocupan. Chicas, si nos están escuchando en diferido, clavate un stop acá y escuchate el episodio 38, Rubén Campero en Puto el que lee. Bueno, tenemos un montón de cosas de qué hablar y estuviste haciendo un montón de cosas desde aquel encuentro tan feliz. Pero lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué cambió en tu objeto de estudio o qué se profundizó y qué nuevos desafíos aparecieron desde la última vez que charlamos? Bueno, muchísimos en realidad, porque viste que la aceleración de esta cultura y esta cuestión epocal es como demasiado vertiginosa y bueno, también uno no tiene por qué necesariamente acompañar esa cuestión. Pero sí quisiera tomar incluso lo que vos decías también en el ciclón, ¿no? De la conversación en términos de ciclón. Me parece que sí que hay algo que ha cambiado con esto de la aceleración y lo vertiginoso de los cambios sociales y la cuestión epocal, que me lleva a un ciclón que, digamos, no tenga que ver necesariamente con la cuestión caótica en términos de un desorden absoluto, sino el ciclón como una revolución, ¿no? El ciclón como un desorden que me potencie muchas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero por los grandes avances que en el mundo entero la ultraderecha está haciendo y que eso afecta, digamos, vía neoliberalismo, vía capitalismo, también obviamente yo como psicólogo y psicoterapeuta, y bueno, las cuestiones vinculadas con sexualidad y con el antiespecismo también, afectan directamente las vidas, los cuerpos de los seres sintientes y las posibilidades que tenemos de convivir en comunidad, valga la redundancia también. Entonces yo te diría que es una de las dimensiones que de ese tiempo a esa parte, increíble cómo pasa el tiempo, me tienen ahí como tomado en ciclón, pero un ciclón que espero y anhelo, digamos, que logre extraer de mí potencia, sin ser extractivista, digo, pero que saque de mí potencia con otros, ¿no? Con otros, siempre con otros, no solo de mí. Y en la línea yo te diría en gran medida de lo masculino, ¿no? Las masculinidades me parece que en este momento en lo que tiene que ver con sexualidad y con género, tienen que estar así sobre la mesa de la construcción. Y la dimensión animal, no solo, si bien es por ellos, no solo por los demás animales, sino para repensarnos en comunidad interespecie. Me parece que el cambio climático, me parece que, bueno, toda la dimensión de la locura productiva sideral, que eso implica una tortura también sideral, de tus cuerpos, no importa su especie, nos demanda así una reflexión profunda de bancarnos también los lugares de privilegio y los lugares de poder que tenemos para poderlos realmente, digamos, habitar desde un lugar potencial, desde la potencia, y no desde el aprovecharse ni el triunfar sobre el otro en términos éticos y políticos, como lamentablemente se viene viendo. Yo te diría que ahí el ciclón, las masculinidades, la cuestión de las nuevas generaciones. Me preocupa mucho mi deuda con, yo soy una persona ya grande, ¿no? Tengo 53 años, y me preocupa mucho el mundo que, bueno, yo anhelo la jubilación, también es verdad, individualistamente y burguesmente anhelo el retiro, pero también me deja muy angustiado el mundo que, entre comillas, voy dejando.
vamos dejando también, sin cosas culpógenas, quiero decir, ¿no? No pretendo aquí una cosa masoquista de, ay, qué horrible, ni romantizar la culpa tampoco. Pero sí, la responsabilidad de qué mundo estamos pudiendo dejar a las nuevas generaciones, también porque veo en consulta y trabajo en educación con mucha gente joven, no adolescentes, sino gente joven que está en sus ámbitos universitarios, incluso ya a nivel de posgrado, y bueno, cómo se enfrentan a este nuevo mundo. Entiendo que te metí muchos temas distintos, pero forma parte del ciclón, ¿no? Es como esa mezcla en movimiento constante y ojalá sí me siga asistiendo ese devenir, tomando a Gilles Deleuze, este filósofo francés, en donde me vas encontrando con nuevas cosas. Que sí, que en el ciclón me voy encontrando y agradezco profundamente. Yo soy espiritual, no soy religioso, pero sí agradezco profundamente el encontrarme con nuevas cosas que me desafíen, que ya sé que esto es discurso armado, todo el mundo lo dice, digo, pero intento decirlo desde un lugar bastante auténtico, ¿no? Que me hagan sentir perdido y tenga yo que volver con toda la rabia, con toda la frustración, con toda la bajada del, digamos, lo digo específicamente, la bajada del caballo, donde me creo todopoderoso, y tenga que volver a empezar a reconstruir los conceptos y a tratar de entender el caos que se me presenta adelante para poder interactuar con él. Así que en ese ciclón ando y espero seguir porque me parece productivo. Está buenísimo ver cómo en estos tiempos de ciclón y de locura productiva sideral, como la llamaste recién, y de velocidad y aceleración del consumo, que son temas que vemos que te ocupan y que veníamos charlando, le das una vuelta de tuerca a los temas con los que ya venías trabajando, pero los pones en un nivel también de intentar encontrar alguna forma de aceleración de respuesta porque el tiempo se acaba, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, politizar la cuestión animal. Vemos esta perspectiva animalista, ecologista en la política, que vos y otro montón de personas trabajando en forma comunitaria están llevando adelante. ¿Querés contarnos un poco del Partido Verde Animalista? Más que un poco, contanos todo, por favor. Contamos todo. Sí, yo formo parte del Partido Verde Animalista, un partido que, digamos, ha optado porque el animalismo y el ecologismo también, digamos, logren disputar sentidos desde el ámbito de la política partidaria. Yo simplemente soy un convencional, quiero decir, no estoy dentro específicamente de la parte dirigente, pero acompaño obviamente desde los lugares de asesoramiento, desde, bueno, distintas cuestiones que tampoco son tan, digamos, tampoco tienen esta estructura de organismo, digo, no es que hayan roles como concretos, ¿no? Nos vamos organizando. Y bueno, se presentó hace poco tiempo, en realidad ese partido ya existía, pero se rehabitó con figuras como distintas, al quien está a la cabeza en el nivel de la presidencia, es Rita Rodríguez, que realmente es una destacada activista en el ámbito animalista y con una capacidad de retórica impresionante. Yo trabajo con ella desde Gaia, el Grupo Académico Interdisciplinario de Antrozoología, ya hace mucho tiempo, desde el 2018. Conozco mucho a Rita, tenemos vivos además desde su Instagram, hace ya tiempo, 2 años ya, en donde leemos libros vinculados con el tema del animalismo y el antiespecismo, como para ir generando también argumentos, ¿no? Que no sea meramente desde la opinión, desde la lógica de porque mi mamá me dijo, ¿no? Entonces, generar también, digamos, fuentes bibliográficas bueno, apoyen esto. Y el Partido Animalista, Verde Animalista, con sorpresa, logró en poquito tiempo generar un movimiento muy interesante, muy importante de participación, yo diría de sectores muy sueltos, ¿no? Y que trabajan a pulmón, que trabajan a corazón, ¿no? Desde la gente del rescatismo, bueno, distintas cuestiones, y se sigue como defendiendo esta posibilidad de disputar sentidos desde la política partidaria, incluso también para repensar la política partidaria, con lo que eso implica, ¿no? O sea, por supuesto es un partido totalmente minoritario, quiero decir, en este momento, ¿no? Y lo digo tanto por tamaño como en concepto de les, que sea minoritario en el sentido que venga a cuestionar las mayorías, ¿no? A cuestionar las hegemonías, a cuestionar cómo se supone se hace política, qué se supone que quién uno tiene que ser o qué es lo que tiene que saber para hacer política, y no porque agarres la guitarra y digas cualquier disparate y ya tenés la impunidad de participar, no, participar con argumentación y en ese sentido hacer atravesar transversalmente lo animal y lo ecológico como una manera de interpelar los modos instrumentales, los modos, digamos, como de juego de ajedrez en que se ha transformado la política en el partidaria, en el sentido de que son meras piezas, que esas piezas
que se mueven en el juego de la política partidaria está muy marcado por las cuestiones económicas, por supuesto, ¿no? Y las fichas pierden relación con lo que hacen referencia. Las fichas se transforman meramente en objetos de plástico. Entonces, hay un cuestionamiento de que dejen de ser objetos de plástico y que realmente, digamos, vuelvan a esta lógica, no sé si vuelvan, pero sí refresquen esta lógica de la representación. Y parece que lo animal y lo ecológico no serían entidades, porque, bueno, la reina sabemos quién es, que es la economía, ¿no? La reina es la economía siempre, ¿no? O sea, y eso hace que los políticos, desde la lógica partidaria, también se transformen en meros gestores de cuestiones económicas. Pues bien, el Partido Verde Animalista intenta también cuestionar, desde la transversalización de lo animal y lo ecológico, qué otros ponderables, qué otros elementos centrales para no solo pensar la política tal y como está planteada, sino también interpelarla. De alguna manera, no te digo transformarla porque es muy revolucionario, bueno, ¿y por qué no? Pero sí incidir para esto. Así que sí, por los demás animales, que somos también nosotros, por los demás animales que somos, y por el planeta, que es sin planeta, no hay posibilidad de hacer política tampoco. O sea, que si donde todo se destruya, ¿qué política va a haber? Bueno, van a haber la política, obviamente, de los que queden, que van a ser los que van a poder tener con qué quedarse. Pero va un poco en esa línea. Rubén, un poco ya me lo contestaste, pero te queríamos preguntar, profundizar un poquito más el viaje de las organizaciones sociales a la política partidaria, ¿no? Porque, bueno, nos hemos pasado la vida en las organizaciones sociales, luchando desde ahí, tratando de promover cambios, tratando de llevarle a la política proyectos de ley, cosas que al final salen solamente gracias a las organizaciones sociales, ¿no? La política, bueno, le conviene en algún momento, lo hace, pero bueno, en este podcast muchas veces tratamos el tema de, bueno, llegó la hora de tratar de poder también estar del otro lado del mostrador y entonces empezar a hacer política partidaria. ¿Cuáles son, no sé, las sorpresas que se llevaron o cosas inesperadas o alguna cosa que quieras compartir, especialmente para la cantidad de oyentes que están en las organizaciones sociales y que se están preguntando, bueno, si ya es hora de empezar a hacer política partidaria? Yo te diría que sorpresas, personalmente, y yo no me siento en el lugar de representante, así como vocero, quiero decir, ¿no? del partido, porque bueno, pasan muchas cosas en las cuales yo no participo directamente, aunque si bien participo en muchas. Pero de sorpresas, sorpresas, y personalmente, y lo que hablamos también con Rita, lo que hablamos con el también el que está en la parte de vicepresidencia y demás integrantes, y es que no aparecerían muchas sorpresas, porque quienes conforman el núcleo central, todo lo que es el partido, los convencionales también, es gente que viene del activismo. O sea, es gente que, digamos, no tiene una trayectoria política partidaria, o sea, no viene de estas dimensiones del interés. Y lo que sí yo te diría que yo rescato como una cosa sorpresiva, muy gratificante, es que estos modos, ya sea del antiespecismo, sea del ecologismo, sea del movimiento que quiera realmente ingresar al ámbito de la política partidaria, me parece que hay un sector de la población ciudadana, votante, que, digamos, puede ser, digamos, se le puede ofrecer también alternativas de este lugar para que no sea cooptada por la ultraderecha. La ultraderecha lo que hace, bueno, ha generado una maquinaria, ¿no? Que invirtió mucho dinero hace ya bastante tiempo, con ciertas cabezas que han salido a la luz pública para hacer su revolución cultural, o lo que no sé, no recuerdo cómo es que le llaman, batalla cultural, y han logrado adeptos para las sectas, ¿no? Finalmente. Entonces, que se contextúa justamente en el ansia de certezas que tenemos como sociedades y como cultura, ¿no? Ahora, lo que me ha sorprendido es cómo estas dimensiones también no capturan ni captan, porque no es captación de votos, no es esa la lógica. Justamente por eso, quizá te haga perder dentro del juego de la política, pero no es esa la lógica, sino que es ofrecer espacios también de participación y mi sorpresa es cómo convoca. Y convoca gente, y estoy seguro que si no fuera convocada por esto, la captura otra cosa. ¿No? La captura una secta, por decirlo, secta política, quiero decir, ¿no? En ese sentido. Así que yo te diría que ahí hay una potencia súper interesante. Me genera esperanza. Yo no suelo ser muy esperanzador, no suelo tener mucha esperanza, pero la verdad que estas cosas sí. Sí porque nos enfrenta, nos hace dialogar, nos hace conversar en conflicto. ¿Vos sabés? Y eso es una cosa, bueno, nosotros venimos en el grupo académico interdisciplinar, ser interdisciplinarios, trabajamos con hay veterinarios, filósofos, antropólogos, psicólogos, y claro, pero dentro de la disciplina por ahí es más fácil. Pero después trabajar en lo intersectorial
tiene lo suyo, y enfrentarse, por ejemplo, al antiespecismo, uno de los grandes temas, entre los abolicionistas, ¿no? O los bienestaristas, y podemos conversar. Gente que hay de todas las líneas políticas e ideológicas también, ¿no? Entonces, y podemos conversar en conflicto. Y eso, la verdad, que me deja muy contento. Hablamos un poco la última vez y también a lo largo de tu obra que hemos ido siguiendo, estas masculinidades de la cual nos venías hablando al principio, como muy marcada o muy definida por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, ¿no? Y esto que es una especie, que es una invitación a llevar una forma muy individualista, muy sin lazos, y que también esto nos lleva al consumo en todas sus formas, no solamente de otros seres sintientes no humanos, sino también en trabajo sexual, sino también en la forma en que una cantidad grande del colectivo queer, LGBT, no sé cómo lo querramos llamar, que integramos, se vincula sexoafectivamente a través de las aplicaciones de citas. ¿Qué nos querés contar de este que es tu gran tema de estudio, ¿no? Las masculinidades, pero también atravesadas por estas líneas y cómo estamos en el consumo hoy? Sí, yo creo que de alguna forma podemos pensar la ultraderecha como un conjunto, digamos, de personas, sectores, tecnologías, discursos, dispositivos, también para instalar, digamos, un nuevo orden, de alguna forma, ha tomado y ha elegido la construcción de enemigos, ¿no? La construcción de enemigos, sobre todo en el tema del feminismo, lo LGBT, distintas cuestiones, bueno, la propia izquierda también en términos de demonizarla, bueno, han acuñado también términos, ¿no? Para generar el imaginario cultural, modos como muy rápidos y fáciles de generar crítica, que no es una crítica de reflexión, sino más bien una cosa criticona y atacante. O sea, la construcción del enemigo, que es una estrategia que realmente en esta época sí funciona, está facilitada, por supuesto, por las lógicas de las redes sociales, en donde el anonimato produce una impunidad parecida, aunque no es la misma, que ya se venía viviendo antes incluso de las redes, cuando la gente se subía al auto, quiero decir, ¿no? Y le venía esa cosa como más agresiva, ¿no? En tanto se sentía más grande porque tenía una estructura mayor, que en ese caso era el auto. Pero bueno, todos esos dispositivos de la ultraderecha, de alguna manera, vienen capturando, ¿no? Vienen capturando críticas. Una de esas críticas que son capturadas para que dejen de ser críticas y se transformen en odio, están vinculadas con las interpelaciones y las deconstrucciones de la masculinidad hegemónica. ¿Ah? Entonces, claramente en una época de incertidumbre, incluso una época de colapso medioambiental también, en donde hasta se pone en cuestión, sobre todo en los países que siempre han sido pobres, digamos, el acceso a recursos, en tanto el extractivismo sigue como muy vigente, por supuesto, ¿no? Y el colonialismo súper vigente también, hay una sensación de incertidumbre. Esto claramente es capturado, claramente es capturado. Y es tomado, ¿no? En términos, por ejemplo, de los feminismos, donde esta masculinidad hegemónica, que estaría perdiendo, digamos, su poder, sus privilegios y demás, es reavivada, digámoslo así, en su supuesta potencia ancestral, en su supuesta potencia, digamos, natural, ¿no? Entonces, potencia estas dimensiones más machistas y más jodidas de alguna manera del patriarcado. Y aprovecha también desde este lugar la lógica de la mercancía. Todo además también el cuerpo se va transformando en mercancía, propicia también esta dimensión de la masculinidad hegemónica en esto de triunfar individualistamente sobre el otro, estimulando la competencia, porque esa también es funcional del capitalismo, por supuesto, ¿no? O sea, ¿quién le gana a quién? ¿No? Estos nombres ya fueron instalados muy, muy rápidamente, ¿no? Y eso propicia el patriarcado, propicia el capitalismo, propicia el neoliberalismo y el triunfar sobre el otro individualmente. O sea, ahí también hay un individualismo muy, muy fuerte y permea esto, permea en todos los sectores. O sea, tiene esta lógica, es decir, yo, ¿no? De la cooptación, ¿no? El capitalismo logra esta lógica de metamorfosearse con absolutamente todo, y produce justamente ese permea en distintos sectores, entre ellos también los propios feminismos, cómo se van liberalizando en ese sentido. Que yo tengo una beta, digo, no critico masivamente todo lo que tenga que ver con lo liberal, pero entiendo que lo liberal sin límites, sin interpelaciones, sin cuestionamientos, se transforma en un bicho que lo devora todo y se autodevora a sí mismo, ¿no? Y lo destruye todo. Si todo es individualismo, pues nada, lo que queda es la guerra, ¿no? Si todo es libertad individual, lo que queda es la guerra.
Entonces, ahí lo tengo que cuestionar, porque se pone en juego algo como muy vital. Y en esta captación yo creo que muchas, y ahí sí hay un peligro también, me parece, muchas de las formas actuales que tenemos de reivindicación o de querer sobrevivir como resistencia y de querer sobrevivir como modalidades contrahegemónicas, tienen un poco esta lógica de lo que permea esta lógica del capitalismo, y pienso más en Baudrillard, un filósofo donde todo se vuelve simulacro, ¿no? Todo, hay gestos, poses de denuncia, de crítica, que no salen de la pose y no salen como de un simulacro donde ya al simulacro no le importa referirse a ninguna realidad. Le importa hacer la foto de Instagram. Me explico que todos sabemos, para resumir lo que quiere decir un simulacro, por lo menos de lo que yo entiendo de Baudrillard, todos sabemos que la foto de Instagram es mentira, pero justamente esa es la nueva realidad. Aceptar que eso no es real, porque ya no nos importa si refiere a algo real o no. Nos importa eso que se produce independientemente de alguna referencia a lo real. Entonces, ahí tenemos una historia también con las posturas críticas, de resistencia, y sí como incluso también, creo que por ahí vamos también en una línea, cómo todo se transforma en mercancía, y en el tema de las cuestiones vinculadas con lo sexual, los cuerpos y demás, también ahí la lógica mercantil bueno, impera muchísimo y cosifica muchísimo los vínculos, ¿no? Los atrapa en lógicas aceleradas y lógicas mecánicas, ¿no? Se supone que en el vínculo pasa determinada cuestión, el vínculo me tiene que rendir como mercancía, el otro me tiene que rendir como mercancía, y si no me rinde, lo descarto rápidamente, y eso los medios electrónicos me lo permiten. Generan esa lógica fálica, lo pienso psicoanalíticamente, que es loca en tanto no tiene un límite. Crezco, crezco, crezco individualmente, puedo tanto supuestamente, ¿no? Tanto individualmente que evidentemente voy a terminar en la autodestrucción. Y ahí lo vemos, ¿no? Cuadros de ansiedad, adicciones, ¿no? De todo tipo, adicciones sexuales, ni que hablar, en todos los sectores, no solo en planos heterosexuales, sino también en planos no heterosexuales, digamos, y eso es desalentador. Cuando no hay una capacidad crítica también de cómo ejercemos el erotismo, por ejemplo, que es un área muy política, sé que estoy haciendo mucha ensalada, pero para ir propia del ciclón, eh, la dificultad que tenemos con el erotismo para de alguna manera atravesar la dimensión política, que suena aburrida, o sea, che, pero se supone que ahí, bueno, pero si estamos disociando, y bueno, vamos a coger no solo irresponsablemente, sino que vamos a coger de una manera no libre. Y esa era la ilusión. Yo capaz que soy muy hippie y setentón, ¿no? Pero yo todavía sueño con un mundo feliz. Soñamos, Rubén. Che, bueno, ¿cómo ejercemos el erotismo? Me cuelgo de ahí un momento. Chicas, Puto el que lee 89, episodio 89, todo sobre Grindr, un podcastazo que hicimos con Eva Navarro Martínez y Marco Moroni y Joel Granito. Váyanse corriendo a escucharse ese podcast. ¿Y qué pasa? Que hablábamos un poco fuera del micrófono. A veces conocemos gente en espacios que son progresistas, de izquierda, solidarios, antiespecistas, pero cogemos como los más neoliberales. Descartamos, matamos, gosteamos, desechamos como si fueran remeras de H&M de liquidación, de así. Total, la tiro porque es más barato comprarme una nueva que lavarla. ¿Cómo puede ser que haya filtrado tanto toda esta postura de vida consumista, individualista, en guerra contra todo, ¿no? Y en guerra contra las comunidades, en este pasillo específicamente de la manera en que ejercemos el erotismo? Porque capaz el pibe te gostea, pero se levanta y va a una marcha perfectamente correcta, ¿no? Que es en beneficio de algo comunitario. Pero al pibito con el que cogió ayer no le contestó, lo borró, lo canceló, porque como dijiste hace un momento, las tecnologías te lo permiten, y eso genera mucho dolor. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Eso es un tema muy preocupante. Yo creo que de alguna manera es un gran desafío que vamos a tener de cómo repolitizar lo erótico y lo corporal, que ya que mencioné los 70, todo lo que fueron los feminismos de los 70, incluso los movimientos antirraciales, todo el decolonialismo también,
han apuntado, pero particularmente los feminismos y los movimientos en aquella época de liberación homosexual venían, ni que hablar en los 80 con la aparición del VIH, ¿no? Y el SIDA en esa época, tuvieron que empezar y claramente a politizar también las dimensiones del erótico. Pero claro, la época actual tiende a la despolitización, ¿no? Tiende me parece, a profundizar esta lógica, de esta creencia, en realidad, a mi criterio errónea, que se pueda hacer claramente una separación entre aquellas dimensiones que son propias o posibles de ser leídas políticamente y aquellas que no. ¿No? Que son naturalizadas, que son corporalizadas, como expresión de una supuesta sabiduría de una naturaleza que irrumpe pulsionalmente y que no tiene otra manera más que ser eso. ¿No? O sea, entonces eso claramente yo creo que el capitalismo, de vuelta, ¿no? Lo ha capturado, ¿no? Y nos vende pulsión, no, nos vende simulacro de pulsión. No nos importa ya si eso de verdad te sale del estómago, ¿no? Importa que parece que saliera del estómago, ya el estómago no importa, es un simulacro, es una expresión. Entonces, claro, eso permea claramente el erotismo y lo despolitiza o lo repolitiza de otra manera en clave individual, ¿no? Y sí, una persona que pueda tener criterios ideológicos, incluso una vida coherente en relación a esto, le cuesta politizar estas dimensiones. Yo lo que creo que, digamos, en las dimensiones eróticas, por ejemplo, sigue primando claramente el machismo, la homofobia, el racismo, no, bien. Pero ahí tenemos una dimensión pulsional que sería interesante como adultos, si es que seguimos siendo adultos en esta cultura, el problema es el viejo concepto de adultez, poder saber y poder aguantar que podemos tener un mundo pulsional donde todas estas dimensiones nos calientan. Ponele. Pero el hecho que nos calienten, ¿no? Que nos exciten, incluso en cuestiones machistas, misóginas, racistas, homofóbicas, el hecho que nos calienten, porque generan, con ahí me pongo más en modo psicoanalítico, generan como una conexión respecto a la ambivalencia de las pulsiones, no quiere decir que no las podamos también considerar en clave política y que podamos, como buenos adultos, si es que lo seguimos siendo, generar como espacios de contención a estas dimensiones para que puedan tener un registro de lo lúdico y del juego, del cómo sí, no que se transformen en una realidad. Yo creo que de alguna manera como si irrumpe y despolitiza, o repolitiza en clave más fascista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo puedo descartar un otro, ser una mercancía, como los nenes cuando están jugando, ¿no? Y juegan, yo qué sé, con revólveres, y te maté, ¡pum, pum, pum! Los videojuegos han generado mucho eso, ¿no? Te maté, pero te maté de jugando. En cambio, esto pareciera, ¿no? Y llevado al plano de las relaciones sexuales, que te mato en términos que te hago un ghosting y te abandono, de jugando, pero en real. Pero ya no distingo si es de jugando o si es real. Y ya no me importa la diferencia. Y ahí está el simulacro, en tanto no me importa la diferencia. Yo creo que si seguimos siendo adultos, retomar esta dimensión de considerar un cierto elemento de, no de represión, sino de contención de ciertos elementos que todavía nos calientan y que están vinculados con las cosas más fascistas que tenemos, que las podemos experimentar, que cómo no, porque no somos buenos. Yo creo que ahí hay un ideal del humanismo, de que tenemos que ser buenos, entonces esa política de la buena, de la horizontalidad constante, tiene que estar, por supuesto, en los ámbitos públicos, pero en lo privado también. Pero lo privado tiene que estar en otras dimensiones. Que estén otras dimensiones, que son más individualistas, más yo qué sé, más, ¿cómo decirlo? No es básicas, pero más vinculados con las dimensiones hostiles, ¿no? No quiere decir que yo no pueda tener injerencia adulta sobre esas dimensiones y me pueda hacer cargo de esos aspectos. El tema es que, digamos, se nos ha vendido la fiesta liberal absoluta donde yo puedo hacerlo todo. Y somos entonces niños, digamos, que desplegamos un erotismo absoluto que no tiene límites y no va a tener límites. Entonces, claro, se destruye en sí mismo porque no genera tampoco placer, vamos a entendernos. O sea, quien ghostea tampoco está sintiendo placer, lo hace por angustia, porque tiende a, digamos, a negar, a evadir la intimidad, porque la intimidad lo interpela, porque la intimidad lo obliga a considerarse en vínculo con otro, lo obliga a generar lazo, pero no obligarlo como un imperativo, sino que lo obliga como una cuestión necesaria de la simbiosis que tenemos como sujetos biológicos que somos o como entes biológicos que somos, que nos necesitamos unos a otros. Entonces, sí podemos también coger con estos elementos machistas, misóginos,
pero haciéndonos cargo, si es que seguimos siendo adultos, de que eso es un juego, que eso es un como sí, como los nenes que se disparan con los revólveres, ¿tá? Y que de alguna manera, digamos, generar esto que llamábamos responsabilidad afectiva, hacernos cargo de esa dimensión, lo cual dificulta, porque el capitalismo lo que hace es que te vende ese mundo pulsional donde vos te dice, lo que vos también estás comprando es que vos no te tenés que hacer cargo de esto. No te tenés que hacer cargo. Bueno, sí. Como poder apelar a lo político, apelar a la educación, para decir, coge como quieras, pero hacete cargo de lo que estás haciendo. Cargo quiere decir saber que hay un otro del otro lado y no un objeto a consumir o alguien sobre quien triunfar. Por eso es que la lógica antiespecista también, porque tiene que ver mucho con el consumo de cuerpos, consumo del cuerpo de otros animales, consumo de personas, y si todo se transforma en mercancía, esto tarde o temprano implosiona. ¿No? Tarde o temprano implosiona porque se autodevora. Ese es el tema. Propia de la lógica del capitalismo. Poco largo, pero bueno, es más complejo que esto, ¿no? Me parece que... No, estamos recién entrando, tengo 1000 preguntas, pero entonces sería, vos lo que nos estás invitando a explorar es a tener acuerdos y vivir esas pulsiones, si se quiere, que nos incomodan o que qué sé yo, pero sosteniendo acuerdos con las otras personas. Esto sería como BDSM capítulo 1, ¿viste? Vamos a hacer esto, esto y esto y esto, Puede y ser. vamos a respetar los límites y nos vamos a cuidar. Y llevamos estas pulsiones a esta especie de, las actuamos en esta especie de simulacro. Vendrían a ser como abrimos el camino a las orgías reprogramadoras. ¿A qué nos estás invitando, Rubén? Orgía reprogramadora, me encantó. Yo creo que ahí me corre un poco de las dimensiones contractuales, ¿no? O sea, creo que tenemos la fantasía de que todo lo podemos regular con contratos, ¿no? Contratos conscientes. Mira que yo con la parte del BDSM re voy, porque claramente sí, aparte aparecen prácticas que requieren sí un contrato consciente, pero siempre vamos a hacer contratos inconscientes, que son más bien pactos. Aquí traigo la formación más en psicoanálisis vincular. En el vínculo se producen cosas nuevas siempre, pero tengo que sí, aunque no haga necesariamente siempre un contrato verbal explícito, ¿no? Porque no todo se dirime en el plano de la conciencia, en el plano de la palabra acordada, porque también es una lógica esto de lo contractual y del contrato que parte de un sujeto que siempre puede contratar, y no todo el mundo puede contratar en esos términos, no todo el mundo está en condiciones. Vos tenés pobreza, tenés una vida de mierda donde te oprimen, digamos, no estás en las mismas condiciones como para contratar de acuerdo a ese contrato que te dicen que puedes generar. Ah, yo te dije que sí, vos me dijiste que sí. Bueno, ¿en qué condiciones me dijiste que sí? Entonces ahí, digamos, facilitamos o naturalizamos o romantizamos el abuso. Entonces, como eso no siempre es posible, ¿cómo generar de alguna manera en los sujetos que todavía se consideren adultos, digamos, que sepan que también están en vínculos, que esos vínculos les afectan y que se producen de alguna manera ciertos pactos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solo contratos, sino acuerdos con uno mismo de que estas dimensiones también son pasibles de ser, no destructivas, pero sí, destructivas también, que pueden afectar negativamente al otro. Y ahí es donde aparece, si vos querés, una ética del cuidado. Pero no ética del cuidado solamente en clave materna, no la digo solamente por ahí, sino un cuidado que no es meramente hacerte responsable por un imperativo moral. Oh, y esto está mal, yo no debería hacerlo, porque eso lo que produce es una heteronomía. Lo hago porque está mal, no porque yo lo siento. Entonces yo quisiera tener un imperativo ético en clave autónoma, es decir, uy, a mí me hace sentir que esto está mal. Claro, quizás estoy apelando a un sujeto adulto que pasó de moda, porque el capitalismo, digamos, transformó al adulto en un niño glotón que no le importa absolutamente nada. Quizá la repolitización que deberíamos hacer del erotismo es, digamos, volverla a adultizar porque se requiere límites. Límites no es represión. Límites es saber que hay un otro del otro lado, pero no solo saber, sino sentir. No es saber. Porque si solo sé, vuelvo al contrato. Uy, yo no le puedo hacer esto a esta persona porque no se debe hacer. Quizás yo se lo haría, capaz que mis sentimientos es, me importa tres carajos, pero no lo hago porque las formas indican que no lo debo hacer. No, quizá deberíamos también repensar, bueno, si vos te vas a poner a tomar contacto con Dionisos, con el dios Dionisos y con todo el caos que le implica, ¿tá? Que hoy por hoy está difícil, sabe que también Dionisos es destructivo. También Dionisos tiende a la muerte, la orgía tiende a la muerte.
No quiere decir esto que las formas bellas de Apolo siempre te rescaten, porque las formas bellas de Apolo también te matan en el absoluto hermetismo y en el absoluto ostracismo y en el absoluto aburrimiento de siempre lo mismo, ¿no? Estoy jugando aquí con lo de Nietzsche, entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero, digamos, saber que sí, que hay algo del erotismo que siempre te va a estar devorando. Por tanto, cómo generar esta dimensión adulta, por lo menos de las viejas épocas de lo que era ser adulto, sabiendo que uno adentro tiene, no es adentro, que se produce en el vínculo estas dimensiones también ambivalentes, que yo no soy solo, para de resumirlo, no soy solo bueno, y no me salen cosas buenas necesariamente con el otro. Hacerme cargo de eso como pueda, pero saber que eso está. No jugar a que soy buenito y que todo se arregla con un contrato verbal. Entonces, si vamos a coger, bueno, hagámonos cargo. Hay que animarse a entrar al bosque. Coger por delivery, coger como mercancía, coger como irse a un shopping y ver todo tan lindo, las formas tan lindas, todo tan agradable. No, coger implica, y meterse en el erotismo implica más bien, entrar a un bosque donde las formas no siempre son tan claras. No todo está tan bien decorado como en un shopping. Y no todos son mercancías que yo pueda elegir y quedo siempre a salvo porque estoy en una transacción comercial donde yo pagué por esto. Acá me contamino, acá me infecto, y aquí, bueno, todo un tema con las infecciones de transmisión sexual también. Quizá deberíamos dejarnos contagiar más, no de gérmenes, ni virus, bacterias, ni hongos, pero sí de estas dimensiones emocionales para construir siempre potencia en un vínculo con alguien. Estamos evitando el acontecimiento, estamos evitando que pasen cosas cuando nos juntamos con alguien, estamos evitando disfrutar cuando nos encontramos con alguien, porque la lógica del consumo mercantil hace que rápidamente, en forma ansiosa, yo quiera saber qué es lo que va a pasar y quiera siempre estarme adelantando. Y si estoy con alguien, estoy mirando por la ventanilla a ver si aparece alguien mejor. Mejor de acuerdo a los códigos que el capitalismo mercantil en ese sentido ofrece. Entonces, en síntesis, si me voy a meter al bosque del erotismo, bueno, a saber que ahí no es entrar a un shopping donde hay música funcional, olor lindo y mercancías bien lindas y decoradas y coloridas, donde yo pueda elegirlas. No, me estoy metiendo en algo muchísimo más complejo y creo que ahí es donde se reivindica el lugar de adulto, yo lo reivindico, de adulto que se hace cargo de estas dimensiones que forman parte del erótico. Rubén, ¿qué onda la ESI con todo esto, la educación sexual integral? ¿Cómo la ves? Mal. Perdón, acá entramos en la parte pesimista. Salgo de la dimensión más psicoanalítica, que entiendo que puede ser un poco compleja a veces de comprender en esta lógica, ¿no? Pues estamos muy influenciados por el contractualismo. Eh, ¿Por qué la veo compleja? Porque sí, están triunfando los sectores de ultraderecha y los sectores ultraconservadores también, vinculados con el tema de, digamos, de lo religioso, ¿no? Ciertos sectores de lo religioso, y yo me dedico a la formación de educadores sexuales y de terapeutas sexuales, o sea, trabajo con la gente que está trabajando en ESI. Eh, bueno, manifiestan todo el tiempo dificultades con esto, ¿no? Digo porque yo ya hace un tiempito que no estoy directamente, ¿no? Como buen viejo burgués que me voy haciendo, echo panza y empiezo a dar clase, ¿no? A decirle a otros lo que tienen que hacer. Pero, pero sí, hay mucha dificultad porque obviamente las poblaciones van cambiando. La lógica también de la línea pedagógica va perdiendo, digamos, interés para las instituciones, porque básicamente las instituciones educativas se están formando, se están pensando más bien en fábricas productoras de sujetos aptos para el mercado y aptos para la competencia laboral. Entonces, claro, la ESI plantea una dimensión muy disruptiva que implica la reflexión, que implica el cuestionamiento, que implica la deconstrucción, y eso no gusta. No gusta ni a la institución que de alguna manera, digamos, necesita estar a la altura del mercado para producir, digamos, buenos esclavos, digámoslo así, buenos obreros esclavos, y ni gusta a los sectores conservadores, y ni gusta, por supuesto, a los sectores políticos de ultraderecha, que les da lo mismo, vamos a entendernos, a ellos les da lo mismo, lo que digas, con quien coja, pero les sirve como capital político ir contra la ESI, les sirve porque les gana votos, les gana adeptos, les gana gente para sus sectas, ¿está? Entonces, tenemos las tecnologías, por ejemplo, se da mucha gente, viste que en las redes cada vez te censuran más, tenés que poner la palabra sexualidad con asterisco, no podés decir, muchas palabras ya no las podés decir, no sé, y uno va con miedo con esto de la censura, en las aulas pasa lo mismo.
¿tá? En las aulas pasa también hasta que hay gente que tiene miedo a ser filmada cuando está hablando de cuestiones sexuales. Entonces, ¿qué va a pasar después con los padres? Que hay los padres, las madres y los tutores. Recién ahí muchas veces no les ha importado jamás qué sucede en la educación con sus hijos, pero con la ESI sí. ¿No? O sea, fenómeno muy interesante, porque también como la ultraderecha no le importa en el fondo qué está pasando educativamente con su hijo, pero necesita sentirse un buen padre, una buena madre diciendo, ¿qué le está enseñando usted a mi hijo? ¿No? Entonces, yo no niego, por supuesto, que en ese debe haber gente muy desastrosa, como en todos lados, que hace disparates, que dice cosas inadecuadas, que incluso va a hacer adoctrinamiento, como dice la gente. Puede ser que lo vaya, yo no voy a negarlo, porque eso pasa en todas las profesiones y en todas las prácticas. ¿Ah? Pero la ESI tiene un objetivo como muy claro, que es generar un grado de reflexión y autonomía en las personas para que puedan pensar. Y eso hoy es disidente. Entonces, quienes están trabajando con una conciencia, una práctica de género, de construcción, con todos estos atravesamientos, bueno, tiene espacios donde puede trabajar bien y muchos otros no, porque tiene miedo y las instituciones también están presionadas por toda esta cuestión. Entonces yo haría un llamado también a esto de qué nos pasa con esto del miedo, porque entonces si no, vamos a volver a, bueno, la idea, ¿no? A un puritanismo, a un puritanismo insoportable. Ya somos muy puritanos en general con muchas cosas, porque nos vivimos censurando. Entonces vuelvo a los 70 y vuelvo a los hippies, no es que romantice, y vuelvo a los 60. No es porque ahí estuviera la verdad, pero sí hay una potencia que sería interesante revisarla y actualizarla para refrescar los corazones y los cuerpos y los vínculos, y empecemos sí a creer y dejemos tanto esa ironía posmoderna de que no puedo decir, por ejemplo, sueño con un mundo feliz. Suena pelotudo eso, suena boludo en medio de la posmodernidad. Pues bueno, reivindiquemos el soñar con un mundo feliz. Rubén, no nos podemos despedir sin hablar de este temazo, así que nos tomamos los últimos minutos para hablar de esto. Hablamos de consumo, hablamos de acuerdos, hablamos de cuerpos mercancía, tenemos que hablar de trabajo sexual. ¿Cómo Sí. están con esa cuestión? Sí, mira, yo particularmente trabajo con, bueno, Karina Núñez, un equipo más amplio con 2 médicas de familia y una activista también trans, en lo que tiene que ver con el trabajo sexual, en lo que hace al gobierno de la ciudad de Montevideo, ¿ah? Lo que es la Intendencia de Montevideo, a través de sus policlínicas, en lo que tiene que ver con la atención integral a las personas en situación de prostitución o de trabajo sexual. Uruguay tiene una idiosincrasia modulada. Siempre, no somos de grandes expresiones ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado, digamos. Tenemos por lo menos una tradición, vamos a ver cuánto dura, modulada, ¿no? Entonces, no hay grandes, digamos, confrontaciones, por ejemplo, entre reglamentaristas y abolicionistas en lo que hace al trabajo sexual o a la prostitución, como ustedes quieran. Pero, sin embargo, esas modulaciones, sí es verdad, invisibilizan muchas cosas. Somos los uruguayos, viste que incluso los argentinos a veces dicen, ay, los uruguayos son tan así, ¿no? Hacen estos gestos, ¿no? Claro, pues somos modulados. Esa modulación nos ayuda mucho, pero también invisibiliza mucha situación. Hay mucha explotación. Hay mucha situación también en situaciones de frontera, además, de trabajos en condiciones terribles, ¿no? Entonces, ahí esa regulación cuesta. También somos un sector de mucho tránsito de la trata, mucho tránsito, pasan por acá, no se quedan, pasan por acá. Entonces, hay mucha dimensión con eso. Hay, por supuesto, mafias como en todos lados, y eso, claro, pero no la abordamos tanto, porque somos modulados. Y en el trabajo sexual, bueno, ahora hubo una modificación de la ley de trabajo sexual, donde yo me tengo que profundizar un poquito más, pero que no beneficia necesariamente a las y les trabajadores sexuales en ese sentido. Pero digamos, como en todos lados, eh, la prostitución tiene una vigencia impresionante, impresionante, que es todo ese mundo propio del ámbito burgués, de la gente buena, ¿no? Que se piensa con una sexualidad normal y lógica, y produce todo ese submundo y lo deriva al trabajo sexual. Y es el cuerpo de las putas, el cuerpo de los putes, quien tienen que soportar a todos estos sujetos que de alguna manera, digamos, tienen estas, ya no dobles vidas, sino que tienen esta vida escindida, de alguna forma. Entonces, el trabajo sexual habría que volverlo a revalorizar y reexaminar como reflejo justamente de lo que somos, como seguimos escindiendo, ¿no?
incluso en un momento de discurso de supuesta libertad sexual, como seguimos escindiendo un plus de sexualidad, ¿no? Que evidentemente, digamos, no está contemplado en nuestros vínculos a la luz del día. O sea, estamos en lógica vampírica o en lógica hombre-lobo, de alguna manera. No quiero naturalizarlo a esto, porque esto es una estrategia de construcción de subjetividad y por tanto es política, pero el sufrimiento sí de las trabajadoras por eso que trabajamos a nivel de policlínicas, porque son los ámbitos de atención de la salud, el único lugar de referencia que una o un trabajador sexual puede tener, donde se puede sentir medianamente escuchada y justamente entonces la atención en salud en todos los sentidos, no solo, desde el administrativo que recibe o administrativa que recibe a la persona, como lograr hacerla sentir cuidada para que tenga un lugar de referencia y en eso venimos trabajando. Chicas, ya sé que se quedaron con ganas de muchísimo más. Les vamos a colgar de todas las redes para que puedan comprarse, conseguirse los libros, la info sobre el grupo Gaia, las cátedras donde Rubén es docente, y les prometemos que no va a volver a pasar tanto tiempo porque tenemos muchísimo que seguir charlando y actualizando de esto. Rubén, querido, te mandamos un abrazo. Gracias por ponerle siempre onda, estar siempre dispuesto a acompañarnos en todas las pavadas, proyectos, cosas que te convocamos. Estás siempre ahí en 2 minutos. Así que gracias por tu solidaridad y por tu amistad de todos estos años. Yo feliz, Omar, gracias a ustedes y me encanta poder conversar porque justamente es desde la conversación donde surge algo nuevo y ojalá que la interacción que los oyentes van teniendo mientras van escuchando este podcast y todos los demás de Puto el que lee, se permitan la transformación, no solo la recepción de algo, sino la transformación, que establezcamos vínculos también con el podcast, en el sentido que podamos discutir con él y generemos porque para eso están, no simplemente están para que yo adquiera cual mercancía un podcast, lo escuche y lo incorpore a mi capital, digámoslo así, de conocimientos o reflexiones. Dejemos los capitales, dejemos las arcas, no seamos ricos más pacto que se zambullan las monedas, ¿te acordás? Que bueno, esto es para la gente de nuestra edad, pero digamos, dejemos de las arcas, dejemos de cuidar las arcas y dejemos que nos perdamos en el bosque transformándonos en una conversación vincular con los podcasts, con los textos en general, porque un podcast también es un texto, que nos interpele, que nos enoje, que nos debata, que nos haga cosas y nos transforme de alguna manera. Gracias a ustedes. Un placer. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Conduce Omar Beretta. Producción Miguel Buendía. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.